familias adoptivas para hablar de la adopción desde dentro. Hoy tenemos con nosotros a las autoras del libro Mariposas en el corazón, que pues han hecho un esfuerzo para venir desde distintos sitios y dejando muchas actividades para hablar sobre su experiencia en la adopción. 5 mamás adoptivas con experiencias diferentes y que recientemente han publicado un libro, Mariposas en el corazón, que es una delicia. Realidades de la adopción que nunca nos habían contado, que nunca habíamos leído. Con su experiencia, con su testimonio, queremos abrir pues el debate, queremos abrir el análisis de las personas que nos estáis siguiendo, que estáis formando parte de esta escuela de familia adoptiva, porque Mariposas en el corazón y la experiencia de ellas es un ejemplo claro y tangible de lo que quiere ser este proyecto. Quiere que la experiencia, el conocimiento y todo lo que hemos aprendido como familia adoptiva en nuestro proceso sirva de ayuda, de recursos y de estrategia para aquellas personas que estáis empezando o que ahora mismo os encontráis en una situación de dificultad que no sabéis muy bien cómo resolverla. Pues un ejemplo de lo que es la Escuela de Familia Adoptiva. Muchísimas gracias por estar aquí. Contarnos un poco el porqué de Mariposas en el corazón y vuestra visión sobre este tema. Bueno, pues el porqué de Mariposa en el corazón fue ante la necesidad de buscar y de dar a las familias adoptivas, a las que aún no lo son, y al entorno, a la escuela, a los profesionales, otra versión que hasta ahora no había. Hasta ahora había libros que leíamos y que lo que nos hacían era sentir pues peores madres porque era todo muy idílico, era todo maravilloso y es cierto que hay muchísimas cosas maravillosas, pero esto no es un camino de rosas y para llegar a formar una familia adoptiva se pasa por muchas... Es un camino duro, que en el coloquio que hoy hemos preparado, bueno, pues nos hemos arriesgado un poco y va a ser distinto a lo que hasta ahora pues hemos estado haciendo. No va a ser una presentación como tal del libro, sino que vamos a hablar no solo como madres adoptivas, porque este libro reúne la experiencia de 5 madres, pero son 5 madres, 5 mujeres que llevan más de 10 años preparándose y formándose en la materia de adopción. Entonces, este libro está muy cuidado para que llegue al mayor ámbito posible en el mundo de la adopción. Preséntanos sí. a las mariposas. Aquí está Inmaculada Morales, a mi izquierda. Ella es madre adoptiva por adopción nacional. A día de hoy todavía está esperando a poder ponerle su apellido a su hija. Ahora ella, si quiere decir unas palabras... Bueno, mi niña tiene ya 7 años y es una preciosidad y ha sido un camino muy largo, muy difícil, pero que merece la pena, que hasta el día de hoy creo que merece la pena tener a mi niña a mi lado. Luego está Loreto Castillo, ella es madre adoptiva, pero nada más y nada menos que de 4 niños. Háblanos un poquito de ti. Pues soy madre adoptiva de 4 niños, además son los 4 de distintas etnias. En casa se conviven chinos, negros y blancos, con lo cual hay una multiculturalidad en casa difícil de ver en otras familias, poco particular. Pilar González, ella es mamá, además de hace año y medio de una niña procedente de China, aunque ella empezó su adopción hace más de 10 años y bueno, habla un poco de ti. Bueno, la característica de mi proceso de adopción es eso, los 10 años, los penosos 10 años que tuvimos que pasar para encontrarnos con Ángela Pillín. Ella es monoparental.
soy monoparental. Se me ha olvidado decirlo. Luego está Mercedes Moya, ella es mamá de 2 hermanos, ha venido de Kazajistán y bueno, aparte de madre también es creadora de una web que ahora mismo es referencia en adopción, de también un cuento infantil, de Yo tengo 2 mamás, háblanos un poquito. Pues bueno, sí, es la web adopcion.encuentro.com y nada, yo soy madre de 2 niños que nacieron en Kazajistán, son hermanos biológicos, tenían 7 y 2 años y medio cuando los adoptamos y curiosamente tienen muy distintas vivencias y eso pues ha llevado a una serie de cuestiones con el vínculo, la madre biológica y tal, que es lo que me ocupo yo en el libro. Bueno, yo pues me presento, soy María y soy mamá de 2 hermanos que vienen de la Siberia Oriental y nada, pues soy la coordinadora del libro porque fui la que después de 4 años llevando una presidencia de una asociación que fundó Loreto de familia adoptiva aquí en Granada, pues me di cuenta que eran muchísimas las familias que necesitaban este libro, así que pues nada, poco más vamos a decir para no alargar la presentación. Lo que sí quiero decir que todo lo que se va a hablar aquí no pretende dar lecciones a nadie, no queremos generalizar y solo van a ser conclusiones de nuestras propias experiencias y si puedes salir de aquí pues aprendiendo más, siempre aprender es nuestro mayor afán. Ni más ni menos que aprender de las 5 experiencias de estas 5 mujeres que llevan trabajando y luchando por hacer una familia en su vida, ¿no? Yo quiero empezar este coloquio, lo vamos a empezar lanzando una pregunta a mis compañeras: ¿cómo se han sentido ellas teniendo que desnudarse contando cosas tan íntimas en este libro? ¿Quién empieza? Empieza tú, Inma. Bueno, pues yo realmente un día mi niña me preguntó: mamá, ¿por qué me adoptaste tú para que fuese tu hijita? Y yo llevaba ahí como la idea de que quería contarle yo la historia a mi niña, ¿no? Mi niña tenía 6 años y digo, creo que es bueno ponérselo por escrito. Y justo coincidió que María me llamó para proponerme la historia de escribir un libro. Y al principio, claro, yo iba a contarle la historia en primera persona y me olvidé de que era para el público. No pensé que nadie iba a leer ese libro, sino yo pensé que iba a leerlo mi niña y yo, ¿no? Y entonces me abstraje un poco de los demás. Y cuando ya el libro estaba empezando a tomar forma, ya veía yo que ya iba a ser la presentación, ya vi el libro ya encuadernado, pues me di cuenta que sí, que estaba enfocado también a un público, que la gente lo iba a leer, ¿no? Y pensé que realmente contar mi historia iba a servir, y ese fue un poco el motivo de no darme como pudor, porque realmente, hombre, hay cosas que realmente las he reservado para mi niña y para mí, ¿no? Son cosas íntimas de ella y yo, ¿no? Pero también contar esto sin un alma es como contar hechos sucedidos, entonces no hubiera sido realmente, no hubiera tenido, yo creo, lo bonito que tiene este libro, ¿no? Que tiene alma. Entonces, el desnudarte, pues si realmente esto puede ayudar y el desnudarte un poco sirve para nuestro propósito, ¿no? De ayudar en el mundo de la adopción, yo me siento bien con lo que he contado. ¿Y cómo tu hija te hace esa pregunta y qué podemos transmitir a otras mamás que reciban esas preguntas de su hijo? Yo creo que ¿Cómo hay que hablarle a una niña que te pregunta así tan abiertamente de por qué me adoptaste? Yo creo que todo naturalidad. Es decir, yo creo que lo importante es que ella, el día a día, que ella vaya sintiéndose, que no vas a de repente a decirle, Ana, es que tú eres adoptada. No, tenía 2 añitos y tenía una caja, entonces ella tenía ahí su recuerdo de que se lo dio su mamá la acogida. Entonces, yo a veces sí que hacía con ella el trabajo de cogerle tus patucos, el baberito, y poquito a poco a veces lo hacíamos como juego. Entonces ella decía, ring, ring, que te llamo de un pueblo, ¿no? De Lunares, y que hay aquí una niñita que vengas a adoptarla. Y entonces yo colgaba el teléfono y te volvía a llamar y decía, ring, ring, que le traigáis juguetes. Entonces, eso sirve como un juego entre ella y yo, y entonces siempre decía, mamá, vamos a jugar a lo de la niña adoptada, que yo soy la niña adoptada. Entonces, eso se establece en una serie de juegos, ella lo va asimilando y ya te va haciendo preguntas cada vez con más entidad. Claro, de todas maneras sí que quiero yo aportar
que nosotros le hablamos a nuestros hijos de que son adoptados y de la adopción desde el minuto cero, desde que están aquí. Ellos tienen a su alcance pues, los vídeos, las fotos, hablamos del viaje, de cómo fue allí. Pero nuestros hijos, sobre todo los pequeños, porque yo tengo los dos casos, tengo la niña que tenía memoria con 7 años cuando vino y el pequeñín con 2 años y medio, pese a que son hermanos biológicos, no tiene nada que ver una vivencia con la otra. Y el pequeño, fíjate si sabe que es adoptado, que yo trabajo en la web de adopción y siempre tengo cosas por medio, hablamos y tal. Pero hasta que su hermana en una conversación normal, pues casi 2 años y pico, después de estar aquí, no le dijo que yo era su segunda mamá, él no cayó en la cuenta de lo que significaba ser adoptado. Entonces ellos manejan esas palabras, pero vacías de significado. Entonces hay que hablar con ellos, yo pienso, desde mi punto de vista, pues de una manera muy natural, pero no confiando en que ellos saben, porque él le contaba a todo el mundo que él no había estado en mi barriga. Y eso era más pequeñito. Y de repente, él... cuando le dijeron que ya había tenido otra mamá, su hermana le dijo, no, si hemos tenido otra mamá y esta es nuestra hermana. Le hizo el clic, madurativamente fue cuando dijo, anda, ¿esto qué es? ¿Esto qué significa? Y no nos evitó el sufrimiento del darse cuenta de lo que significa el estar adoptado. Muy interesante lo que planteas. Porque eso me parece muy importante, porque un día estábamos cenando y además suelen hacerlo cuando menos te lo esperas, que no es que esté preparado o vayamos a preparar la conversación. Ni lo veas venir. Ni lo ves venir. Un día estábamos cenando y de repente la veo que estaba llorando. Eso ha sido hace poco, que creo que es bueno el proceso madurativo que tú dices. Y de repente la veo llorando y digo, Ana, ¿por qué lloras? Y de repente me dice, mamá, es que tengo pena de no conocer a mi mamá que me tuvo en la barriguita. Y me impactó que fuese a destiempo, yo no me lo esperaba, estaba poniendo la cena, pero a mí al verla llorar me gustó porque ya se supone que está ya madurándolo, que ya no es un juego, ya es algo que me parece muy bueno que lo que dices de madurar. Algo real. ¿Lorito? Pues yo de la pregunta que nos ha hecho María, de lo que ha supuesto escribir esto para nosotras, ¿no? Cuando uno inicia el proceso de adopción, pues lo inicia con la misma incertidumbre como cuando uno se plantea ser madre. Y de hecho no lo conseguimos de manera biológica. Entonces hay muchas cosas del proceso de adopción que yo callé y que no conté ni siquiera a mis allegados ni a mis familiares. De hecho ellos prácticamente conocieron la historia de la adopción de que yo estaba embarcada en este mundo, pues casi cuando iba a adoptar a mi hija. No antes ni nada, porque temía otra vez el fracaso. Entonces, claro, contar por escrito todas estas vivencias fue un poco desnudar tu alma y contar secretos que ni los más conocidos sabían. Y entonces decía, bueno, cuando se enteren de esto y cuando se enteren de lo otro, pero ha sido terapéutico y bastante reparador, la verdad, lo reconozco. Ha sido difícil, pero ha merecido la pena el resultado. Bueno, por mi parte, yo creo que era una necesidad. Yo me planteaba seriamente, además había gente que me decía, tú tenías que contar los 10 años que tú has pasado, eso tenías que contarlo tú en algún sitio. Pero por otro lado me daba mucho miedo, porque contarlo era revivirlo. Y entonces me daba pues pánico. Cuando María me llamó y me propuso la idea, dije, pues sí, vamos, ya no me lo pensé. Dijo, pues ya me lanzo a la piscina. La piscina lleva ahí mucho tiempo, pero ya me lanzo. Así que a mí no me ha costado ningún trabajo, porque creo que lo necesitaba. Hombre, no me ha costado ningún trabajo, lo he padecido, porque era volver a revivir muchas cuestiones. Pero al mismo tiempo, y estoy de acuerdo con Loreto, pues, ha sido una terapia de grupo. Yo creo que ha sido una terapia de grupo, porque además como la dinámica era, escribimos esta parte, nos la leemos todas las partes de las demás, y luego ponemos en común, nos corregimos, esa parte de escribir el libro ha sido tan enriquecedora, porque ya no es solo que escribes tu historia pensando en que alguien la puede leer y comprenderla, sino que hay 4 personas a tu lado que la están leyendo y la están comprendiendo, además empatizan rápidamente porque tenemos historias muy parecidas. Esa parte del libro para mí fue riquísima. Pilar, ¿y qué consejo, tú que has vivido, has hecho un máster en espera, ¿qué consejo podría... Y hasta 2. Y hasta 3. ¿Qué consejo podría
darle a las familias que están ahora mismo pues en esa fase, ¿no? Que la espera desespera, qué se puede hacer, qué cosas te pueden ayudar, puedes pensar, en fin, qué... Hay una parte de toda la espera que tú no controlas. O sea, el proceso de adopción, en el momento en que tú te dicen que eres idónea, y lleva tu expediente al país donde vas a adoptar, o si es nacional, tú ya no eres absolutamente nadie en tu proceso. Nadie. O sea, ya contigo pueden hacer lo que quieran. Te vapulean, a mí me han hecho de todo, de absolutamente todo. Y tú no puedes nada más que llamar y pedir información. Y las explicaciones que te dan, pues tú las aceptas porque no hay otras, aunque las pongan mucho en duda. Entonces, ¿yo qué le aconsejo a la gente? Pues lo que yo me decía a mí misma: paciencia, paciencia, porque el motivo lo vale. Vale que yo me sacrifique y tenga esta paciencia, porque no puedo hacer otra cosa. O sea, pensar en el final, ¿no? Claro, yo sé que valía la pena, porque al final lo que ibas a tener es un niño que te necesitaba, lo ibas a tener contigo. De tantos niños como hay en el mundo que necesitan una familia, pues iba a haber uno que necesitaba una familia y yo se la iba a dar. Entonces, ese final merecía la pena que yo me colmara de paciencia, que me colmara, porque no podía hacer otra cosa, no podía hacer absolutamente nada. Pedí información y esperar, porque además la información te decía, tranquila, tienes que esperar. O sea, que no había más información que era esa. No te daban explicación de qué estaba pasando en España, qué estaba pasando con tu expediente en el otro país, nada. Muchas veces recibía mucha más información a través de Internet que a través de la propia ECAI, por ejemplo, ¿no? Porque las ECAI muchas veces son muy herméticas, porque yo sé que muchas veces no quieren crear expectativas, porque las cosas pueden cambiar en un momento. Entonces yo hasta cierto punto lo entiendo. Pero bueno, el consuelo era buscarnos en Internet las familias que estábamos esperando y consolarnos mutuamente. El consejo, ¿no? Sí, sí. Compartir Con otras que están en la misma situación. Sí, sí. Bueno, al hilo de lo de compartir, yo también era de las que estaban por todos los medios de Internet buscando foros y tal. Y la verdad es que yo de aquella época me acuerdo que lo que más claro teníamos nosotros es que íbamos a ser las únicas madres de nuestros hijos. Estábamos muy equivocadas, porque nuestros hijos tienen 2 madres, pero eso lo sabemos ahora. Y yo me acuerdo que intercambiábamos frases como: madre es la que cuida, madre es la que ejerce, madre es la que se apunta. Madre no hay más que madre una. No hay nada más que una. Eso lo teníamos todas tatuadísimas. Eso lo han criado así. Y poco a poco, con el tiempo, te vas dando cuenta y dices: madre mía, aquellos foros que tanto nos ayudaron y nos acompañaron, qué equivocadas cómo veíamos la adopción desde la otra orilla, que es que yo digo que la adopción, la preadopción y la posadopción son caminos completamente distintos. Ahora lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Yo quería aprovechar para preguntarle a María, aparte de María nos va a informar de cómo lo pasó ella escribiendo el libro, comenzar directamente ya entrando en situación. ¿Cómo te sentiste durante el proceso de fertilidad? ¿Qué significó para ti esa frustración y cómo llegaste a plantearte el camino de la adopción? Pues eso es uno de los... Esa parte, a todas te respondería que es fatal. Es una frustración tremenda y es una de las heridas que al escribir el libro tuve que abrir, tanto yo como mis compañeras, porque te hace abrir heridas y te encuentras sola para cerrarlas. Tú empiezas a escribir y no sabes con lo que te vas a encontrar. Y ahí pues recuerdo que llegamos a tener un calendario de ovulación y a ser máquinas. Éramos máquinas donde hacíamos el amor cuando el médico no lo decía, cuando era el momento idóneo, haciendo todo tipo de consejos, todo tipo... Pero luego te bajaba la regla y era, bueno, aparte de los efectos físicos que ya eran de por sí fuertes, el psicológico muchísimo más. Entonces fue una mañana cuando yo decidí que hasta aquí habíamos llegado, inyectándome una de las hormonas que te pones en la barriga, uno de los inyectables, dije... esto yo así no puedo seguir. Me fui a dar un paseo con mi perra y fue en ese paseo donde dije, yo quiero ser madre.
El cómo vengan mis hijos me da igual. Lo que yo quiero es ser madre. Así que hoy es el último día, que yo me vuelva a inyectar, que yo me vuelva a poner y que yo vuelva a pasar por lo que estamos pasando. Llegó mi marido por la noche, aquella noche, yo me había tirado toda la tarde viendo vídeos por internet, leyendo blogs, y bueno, yo estaba pues con el pañuelo, el llanto, y cuando llegó Joaquín pues hablé con él. Y empezó conmigo, nos dieron alta hora de la madrugada hasta que decidimos, pues hasta aquí hemos llegado. Nosotros vamos a ser padres adoptivos y nos fuimos a la ginecóloga, le dijimos nuestra idea y nos dijo que estábamos locos y que poco más que de adopción en la consulta de una ginecóloga pues no se habla. Y a partir de ahí pues a mí me faltaba un mes para cumplir los 25 años, pero eso no nos detuvo porque la peculiaridad de mi historia es la juventud nuestra. Y en ese mes lo preparamos todo y fue cumplir 25 años, poner los papeles y empezar a hacer los cursos. Pero esa parte de fertilidad se recuerda muy mal, muy mal. No, por eso digo que no es un camino de rosas. Cuando llegamos a la adopción ya traemos nosotros mismos un bagaje, una mochila llena de espinas. Ya llegamos agotados física agotados totalmente. Y psíquicamente. Llegamos a la adopción pues intentando encontrar lo que no hemos encontrado antes. Y tampoco nos lo ponen fácil, porque más charlas, más advertencias, más... Y conseguir el certificado de idoneidad. Claro, pero ya después de lo que hemos pasado, como que ya dices, lo que esto haga no me falta. detiene, ya lo que me digan aquí no me detiene. Carretera y para adelante, que así. Estamos hechos de otra pasta, los padres adoptivos estamos hechos de otra pasta. Bueno, me toca ya hablar un poco de mi experiencia, porque, bueno, mi experiencia es un poco distinta. Claro, pasados 10 años, y según la ley de adopción en España, el rango de edad de la persona que yo iba a adoptar iba cambiando. Yo tenía un primer rango de edad de 3 a 5 años y al final adopté una niña de 9 años. Entonces, una pregunta puede ser, ¿cómo te planteas tú, cómo vives ese cambiar continuamente el rango de edad, ¿no? Pues lo vives sin más remedio. Quiero decir, cada vez que haces un certificado de idoneidad, cada vez que tienes que renovar el certificado de idoneidad, sabes que automáticamente cambia el rango de edad. Sí tengo que decir que para mí no fue ningún problema. Ningún problema porque yo, conforme iba pasando el tiempo, primero porque yo no tenía nunca la idea de adoptar un bebé, nunca había tenido esa idea, ¿no? Y sabía además que porque yo decía siempre, a mí que me den el que nadie quiera. Y los que tienen más dificultades para adoptarse son siempre los niños mayores. Entonces, cuando iba subiendo mi rango de edad, la gente que me rodeaba a mí me decía, uff, y ya un niño de 7 años, eso ya, me volvían a nombrar la mochila dichosa, es que un niño ya viene con... Y bueno, y ya cuando me asignaron una niña con 9 años, a punto de cumplir 10, me dice, uff, y ya con 9 años, todo el idioma adquirido, ¿y qué vas a hacer? Y esa niña trae una mochila que yo ya le iba a decir, digo, ves que yo también tengo más mochila que ella. Claro. Habrá que compaginar las dos mochilas. O sea, que ya no es solo la situación de la niña. Entonces, se vive con naturalidad totalmente. Y adoptar un niño mayor, es verdad que tiene inconvenientes, pero yo, hoy por hoy, le veo muchísimas ventajas. ¿Cómo cuáles? Muchísimas ventajas. Pues, por ejemplo, eso que estáis hablando. Ella ya tiene su historia asumida. Y además la tiene muy asumida. Mi hija en concreto la tiene, porque a lo mejor otros niños no, pero ella la tiene muy asumida. Ella no lo habla con todo el mundo, pero sí cuenta con naturalidad cuando la abandonaron, y ella cuando la abandonaron tenía 5 años. O sea, sabía perfectamente que su madre la estaba abandonando. Sabía perfectamente las razones por las que la estaba abandonando. Eso ya es una ventaja. Ella sabe que es una hija adoptada. Con lo cual la adopción, que cuando tenéis un bebé pequeño tienes que plantearte, yo estoy de acuerdo con Isma, que hay que vivirlo con naturalidad, que a los hijos adoptivos se les cuenta el tema de la adopción con la misma naturalidad con un hijo biológico, se le habla de, pues cuando tú estabas en mi barriga, pues tu embarazo fue muy malo, estuve todo el tiempo vomitando, pues del proceso de adopción hay que hablarles desde el primer instante con la misma naturalidad, porque al fin y al cabo la adopción es otro camino para llegar a ser padre, simplemente un camino distinto. Pero mi hija, cuando llega, yo no tenemos que entrar en esa conversación. Yo lo único que sí me planteaba y me planteo es hasta qué punto yo tengo que interrogarla. Entonces,
muchas veces ella entra en temas y yo aprovecho y le lanzo una pregunta. Pero si la ve incómoda, pues dejo el tema. Entonces ella poco a poco sí se va abriendo y va contando de su vida personal antes de que su madre la abandonara, porque esa parte nunca la había tocado. Entonces, eso ya es una ventaja. Una niña que ya se sabe expresar. Una niña que piensa y sabe lo que ha pasado en su vida y es capaz de ponerle nombre a los sentimientos. Es una ventaja porque es una cosa que a los niños tenemos que enseñarles, y más a los niños adoptivos. Tienen que aprender a ponerle nombre a los sentimientos. Eso es fácil. Eso es fácil, pues esa adaptación, ese conocimiento mutuo, esa convivencia. Pues, mira, el otro día tuvimos una conversación, en principio no, en principio ella, desde el primer momento me llama mamá. O sea, ella estaba muy convencida, yo era su madre. O sea, viene de España una señora que va a ser mi mamá. Entonces, desde el primer momento me dice mamá. Pero había un rechazo físico, sobre todo cuando había gente delante. Cuando estábamos, por ejemplo, solas en el hotel, no había problema. Pero yo no la podía tocar, me hacía así con su mano. Y no me podía hacer fotos con ella, rechazaba que yo me hiciera fotos con ella. O sea, había como un rechazo hacia mí. Yo eso lo viví, hombre, lo viví desde la madurez y desde la experiencia que tengo con niños, pero no dejaba de dolerte. Pero yo decía, bueno, es cuestión de tiempo, esto se supera. Y tú no lo vas a superar, Pili, esto lo superas tú. Esto le pones tú lo que haya que echarle y lo superas. Pero el otro día pasó lo siguiente, que me dijo, mamá, léeme Mariposa. Y es la primera vez que me la pidió, porque lo único que yo le había leído hasta ahora era la carta. Y me dijo, mamá, léeme Mariposa. Y cuando yo empecé a leer la primera parte, cuando estábamos en China, me decía, mamá, no me gusta tu mano, por ejemplo, ¿no? Pues ella decía, mamá, es que yo tengo una cosa muy importante que decirte. Es que yo, cuando yo estaba en China, yo me iba a España. Yo no sabía nada de España, mamá, nada. Y yo no sabía nada de ti, mamá, yo no sabía nada de ti. Y yo pensaba, bueno, yo me voy a España, si me tengo que morir, me muero. O sea, claro, tú fíjate, ella cómo me expresó y me dijo, mi destino es irme allí, que sea lo que tenga que ser, que sea lo que tengo que hacer. Y claro, cuando te da respuesta así, empiezas a explicarte muchas cosas del principio. Bueno, el tema de los niños pequeños, de la edad de los niños. Yo tenía un certificado de idoneidad de 0 a 2 años al principio, tardé 4 años en la adopción y bueno, al principio yo quería un bebé, o sea, eso es impepinable, yo quería un bebé y me hacía ilusión. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo, te vuelves más realista. Desde luego en adopción lo que hay que ser es realista. Entonces yo decía como ella, digo, mira, a mí me decían, bueno, ¿y a ti no te importa que sea de una raza, de un color? Digo, a mí, aunque mientras no sea verde, pero que también, o sea, si me lo dices, pues también. Pero vas cambiando el rango de edad y vas cambiando tú también, no ya las expectativas, no es, yo es que quiero y me van a dar otra cosa, no, es simplemente que te vas adaptando. Y, por ejemplo, mis hijos, cuando a mí me dijeron que iban a tener 7 y 2 años y medio, yo no sabía nada de ellos porque a Kazajistán viajas con una venda en los ojos y no sabes lo que te encuentras, pues a mí me parecían hasta pequeños, o sea, es que era una cosa de decir, bueno, pues es que 6 años son pequeños y a mí lo que no es que me importe que no tener un bebé, lo que sí que me duele es no haber vivido todo eso de mi hija, por ejemplo, que tenía 7 años, ¿no? Lo que es el gateo, lo que es el enseñarle las primeras palabras y tal, ¿no? Y entonces eso es lo que yo más me duele. Y los niños mayores, pues es que depende de las vivencias que hayan tenido. Porque yo, por ejemplo, con mi hija de 7 años he tenido muchísimos menos problemas de adaptación y de vinculación y de todo eso que el mío chiquitito de 2 años y medio. Entonces te lo ponen más fácil. Sí, nosotras tenemos... Las niñas mayores, mi hija vino también con 6 años, llegó aquí y te lo ponen más fácil, porque entienden más, saben su historia previa, saben el pasado que tienen detrás y conforme se van abriendo te van facilitando esa comunicación. En cambio, el pequeño es mucho más difícil. En nuestro caso, por ejemplo, desde primera hora teníamos claro que queríamos hermanos mayores. Nosotros ya sabíamos que bebé ya se da por hecho de que es la máxima demanda que hay y como lo que queríamos era ser padres, la edad nos daba igual. Entonces pusimos un rango de edad de 0 a 5 años y ahí fue donde realmente empezó nuestro calvario en la adopción, porque claro, nadie entendía que cómo con 25 y 27 años
empezáramos primero a adoptar y abandonáramos el tema de los tratamientos de fertilidad y con esa rapidez. Y luego que fuéramos por un grupo de hermanos de 0 a 5 años. Nos decían, pero vamos a ver, bebé, pero si pueden dar un bebé, que tenéis muchísimos años, muchísimo tiempo para ser padres. Pero nosotros teníamos clarísimo que ya que íbamos a por uno, que por qué no a por dos, si podíamos, en nuestra casa la teníamos, nosotros queríamos, nos sentíamos preparados y tanto en los cursos, en las charlas, como luego en la valoración de idoneidad, demostramos que éramos capaces de ser padres de un grupo de hermanos de 0 a 5, pero no nos lo pusieron fácil, esa es la verdad, pero por la edad. Pero sí que adoptar niños mayores tiene una parte más complicada, pero otra que es bastante más fácil trabajar con ellos. Mi hijo llegaron a casa con 7, 9 y 11 años. Y yo recuerdo los primeros meses, muchos meses, que su padre y yo nos sentábamos en la cama y entonces los acunábamos. Mi marido es mallorquín y cantaba una nana en mallorquín súper bonita, y entonces los niños le decían, papá, cántanos en mallorquín. Entonces los cogíamos y los acunábamos. El grande tenía 11 años, además era grande. Y además, en las primeras semanas se chupaban el dedo y entonces dijeron un día, es que nunca hemos tenido chupete. Y entonces, claro. Fuimos un día al supermercado y vieron los chupetes y decían, nunca hemos tenido chupete. Digo, ¿queréis un chupete? Y tuvimos el santo valor de comprarle a cada uno un chupete. Entonces la imagen por la noche era 3 pedazos de niños con su chupete, que además encantado con su chupete, y cantándole una nana. Digo, quien nos ve, parece que estamos chalados. Sí, es verdad, pero es que pero yo creo además sí, que ellos vivan, tienen, sí, exacto. porque eso no lo han vivido, no lo han tenido y necesitan cubrir eso que le ha faltado. Claro. Entonces ese retroceso a nosotros nos pasó lo mismo con el biberón, incluso con el pequeño, darle de mamar, ya ves tú, ¿qué leche me iba a salir? Nada, pero recuerdo que él se dormía, estábamos un día en la playa cuando cogió y me dijo, mamá, quiero que me des pecho, porque lo veía a mi hermana que tenía el bebé, y estuve un tiempo dándole el pecho, que no salía nada, pero a él lo tranquilizaba, él lo dormía. Y yo creo que cubría esa parte que él necesitaba de sentir que era un bebé. Y en cambio en Victoria, pues tuvo un rechazo hacia el padre. Victoria fue más bien con su padre. No la podía tocar, no la podía coger, no podía hablar con ella, hasta que un día el padre estaba con otra niña, vio que jugaba, que la abrazaba, le dio tal celera que cogió, empujó a la otra niña y dijo, es mío, y a partir de ahí ya. Pero pasaron unos meses y su padre lo pasó muy mal, muy mal. Yo quería preguntarle a Irma una pregunta muy directa. ¿Estamos indefensos los padres adoptivos o incluso los padres acogedores? ¿Estamos indefensos realmente? Te lo digo porque como tu proceso ha tenido que ver mucho con todo el proceso judicial, y ¿realmente estamos indefensos? Hombre, yo primero diría que quien está indefenso realmente, o yo lo he vivido con la indefensión, es mi hija, porque... Cuéntanos un poco el caso para que la gente que nos está viendo entienda un poco la pregunta y entienda también la respuesta. Pues nosotros iniciamos los trámites de adopción nacional y nos dieron, aquí en Nacional existe la preadopción, es decir, no te dan adopción como ha pasado a vosotros, que vosotros vais a ese país y directamente os venís con vuestro niño, pero ya adopción plena. Aquí en Nacional no, aquí hay primero un proceso de una preadopción, un acogimiento preadoptivo. O sea, nosotros creamos adopción y nos dieron una niña en adopción, pero primero con acogimiento preadoptivo. Nos dijeron que las cosas eran muy fáciles y que en pocos meses se iba a formalizar la adopción. Pero no fue así el caso, los padres recurrieron y al año pues una sentencia pasó a la audiencia y una sentencia de la audiencia nos decía que teníamos que devolver a nuestra niña a los padres biológicos. Nosotros creíamos que si ellos lo pedían es porque estaban capacitados, es decir, que a mí el dolor mío, es decir, mi indefensión de decir, oye, me quitan a mi niña, creo que como adultos, y como decía antes Mercedes, hay 2 mamás, es decir, eso lo tienes asumido. Pero el problema viene cuando te dicen que el reintegrar a mi hija con su madre biológica era un riesgo, porque primero era un riesgo vital a ella, mi niña tiene necesidades especiales, era un riesgo vital para ella, y luego que la familia biológica no estaba preparada, es decir, no tenía no sé cómo se dice, habilidades, recursos, no recursos económicos, sino recursos de habilidades, capacidad.
y además había un peligro, realmente que es una cosa privada de ella, pero que había un peligro para ella el reintegrarlo. Entonces, claro, cuando los asuntos sociales nos dicen, y desde la Junta, que es imposible, que cómo se va a hacer viable esa sentencia, es cuando a mí me entra el miedo. Miedo, indefensión por mi parte, por supuesto, pero era ver a mi niña indefensa. Digo, pero ¿cómo es que no se tienen cuidado? Y además que era irreversible, es decir, no había una sentencia de la audiencia irreversible. Entonces hay un callejón sin salida que, gracias a Dios, hay mecanismos y fue un proceso muy arduo. Luego sí que la audiencia revocó, es decir, a través de los padres, bueno, pasamos hasta lo peor, que fue pasar por entregarle a los padres biológicos, es decir, que ya había que integrar a los padres biológicos, y fue cuando los padres biológicos dijeron que no, que ellos no estaban capacitados. Y entonces decíamos, ¿pero por qué la habéis solicitado a través de una abogada? Nos tiramos con esto 2 años con esa incertidumbre. Ellos renunciaron y la audiencia revocó y se quedaba con nosotros, pero se quedaba con nosotros de una forma no con adopción, sino, no sabemos. Bueno, que ha sido un poco un proceso así muy arduo. De hecho, ayer me impresionó cuando llamé otra vez para preguntar que cómo iba, porque ya me iniciado otra vez el proceso de adopción, y cuál es mi sorpresa, que me dicen que desde el 23 de octubre está otra vez en la audiencia. Digo, ¿cómo? Pero si los padres ya habían renunciado, lo habían hecho por escrito, ¿cómo es que está otra vez en la audiencia? Está en la audiencia para que ya los padres no tengan capacidad ya, no se les pregunte más. Si realmente han decidido, ¿por qué se les tiene que seguir preguntando? Entonces, indefensión, yo creo que hay indefensión desde el mismo momento en que la vía administrativa y la vía judicial tienen caminos divergentes. Cuando no hay una unidad, es decir, cuando no se sientan en la mesa, es decir, si hay un desamparo, como pasa fuera en adopción internacional, indefensión es cuando desde hay una adopción, hay un desamparo por vía administrativa y no hay una vía judicial que ampare ese desamparo, ¿no? que vaya al unísono, porque en el momento que hay divergencia y un juez luego pueda no sé, estimar otra serie de cosas que no ha ido de la mano a un día a día, es cuando yo creo que hay indefensión, porque ya tienes 2 vías abiertas. Por una parte, lo que te dice asuntos sociales, la vía administrativa, y por otra parte, la vía judicial. Y por otra parte, los padres, que siempre siempre se les pregunta, siempre tienen el derecho. Es decir, después de 7 años siempre no la han visto. Ana nació prematura, se quedó en un hospital, nació prematura y se quedó allí en el hospital. Estuvo 2 meses en el hospital, sin visita, sin nada. ¿Y cómo es posible que desde entonces, que no ha tenido contacto con los padres, se siga preguntando siempre? Yo creo que no es lo más frecuente, pero sí que es verdad que cuando hay algunas dificultades, no cabe menos que preguntarnos de verdad si el interés del menor es el que está guiando las actuaciones del sistema judicial, ¿no? Yo creo que hay cosas que revisar y cosas que mejorar. En nuestro caso estuvimos 5 años para poder conseguir la adopción. Sí. Niños mayores que en teoría no pueden utilizar, o sea, tendrían que haber estado utilizando sus apellidos de origen, no lo hicieron porque intentamos, asumiendo todas las consecuencias, que en todos sitios figuraran sus apellidos que iban a ser para toda la vida, nuestros apellidos, pero eso no era fácil. En el colegio, en los partidos de fútbol, su carnet de identidad tenía su apellido biológico, y eso es en un niño mayor que está además en un proceso de reconstrucción de su identidad. Claro. Eso es terrible, ¿no? 5 años. Es que se prima muchísimo más lo biológico que lo adoptivo, pero hasta lo que dice ella, hasta ya situaciones que claman al cielo, porque son 7 años que no han visto a la niña y le siguen preguntando si quieren hacerse cargo de esa niña. Y luego, para nosotros ser padres, tenemos que pasar
una serie de certificados de idoneidad, de entrevistas, de valoraciones que tenemos que demostrar una y otra vez, porque además eso se revalida con el tiempo, que estamos capacitados. Y hay muchos padres que se quedan en las puertas, que seguramente pues serán por lo que sea, pero ¿y los biológicos? ¿Y tanto niño que no termina de darse en adopción en España, que van creciendo porque los padres no renuncian a esa paternidad que no asumen? Está claro que el sistema necesita mejora. Sí, sí. Ese es el dolor, porque yo recuerdo que me decía el abogado cuando estábamos en el legado de la Junta, me decía, qué pena, porque muchas veces decimos lo de interés del menor y creemos que aquí hay protección del interés del menor y a veces hay quizás como mucho maltrato, pero porque no hay recursos porque claro, ahora sí, después mira mi caso, antes de que un niño salga en adopción, lo van a mirar con muchísimo cuidado, es decir, es preferible que un niño esté en acogimiento para evitar todo este escándalo público o entonces el niño puede permanecer en un centro o en un acogimiento privándoles de una adopción cuando realmente porque los padres no renuncian, no quieren, es como un bien patrimonialista, es decir, yo tengo un patrimonio y es mi patrimonio, entonces yo no lo voy a ceder, es como a mí me ha tocado y yo, aunque mi hijo esté en un centro, puedo ir a visitarlo, o puede ir la abuela, pero el niño es mío y no va a salir en adopción. Y esa es la pena o lo que nos encontramos ahora mismo. Claro, porque la ley se lo permite además. Esto está claro que tiene que revisarse porque hay muchos niños en centros de acogida, porque hay muchos niños que se hacen mayores y porque la vida y el futuro de esos hijos, de esos niños, bueno, pues es responsabilidad de la sociedad y está claro que no le estamos ofreciendo el mejor futuro ni el mejor presente, ¿no? Exacto. Y luego no se puede dar, tampoco se puede dar en adopción a un grupo de hermanos y no tener ningún tipo de ayuda. Porque adoptar hermanos ya con ciertas edades, pienso que la Junta debería de poner, bueno, hablo aquí en Andalucía porque es lo que más conozco, pero vamos, en general, debe de poner ayuda a las familias adoptivas. No es fácil encontrarte con unos hijos de ciertas edades y los padres desbordados, porque además somos padres de golpe y porrazo y no tenemos ningún tipo de ayuda ni de asesoramiento, nos lo tenemos que buscar nosotros, en nuestro caso, porque años previos a ser padres y madres adoptivos nos estuvimos preparando en cursos, en máster, en formaciones, en ir, en hablar, en asistir, incluso en montar, en fundar una asociación, en llevarla. Pero no todos los padres tienen esa oportunidad o esa capacidad o ese tiempo también de poder formarse de esa manera. Entonces pienso que no se puede coger y, venga, grupo de hermanos, de grandes, mayores y ahí os la apañáis. No, pienso que debe de haber una ayuda para esos padres y no estoy hablando de ayuda económica, estoy hablando de ayuda psicológica, seguimiento de qué necesitáis, cómo vais, para llevar al niño a tal sitio, para vosotros mismos poder descargar, para hacer. Pienso que hay mucho por hacer, claro. Mucho. Hombre, en Andalucía está el servicio de posadopción, pero claramente, bueno, pues los recursos son insuficientes, ¿no? Se queda corto porque lo tiene muy limitado. Está mala. Estamos hablando de grupo de hermanos, que aquí la campeona es Loreto. Y además, como con niños de diferentes razas, de diferentes etnias, a mí me gustaría que nos hablara cómo se viven las diferencias en su casa y cómo viven tus hijos las diferencias con respecto a la sociedad. Me explico. Cuando se encuentran con niños de otras etnias, de otras... Si tú ves que ellos lo viven de manera distinta como lo viven otros niños. Pues mira, curiosamente en casa no hay colores. Ellos son hermanos, son hermanos de juego, hermanos de disputa y se pelean como cualquier niño biológico. Como hermanos. Se pelean y se quieren todos los días. Pero ellos ni se echan en caracol, ni tú eres así, ni tú eres así. Realmente el color en casa no se vive. Curiosamente yo muchas veces voy con los niños por la calle, pero es que yo tampoco los veo. Voy con ellos por la calle y me dicen, mira qué chinito, mira qué negrito. Y yo los miro diciendo, pero ¿cómo se habrán dado cuenta? O sea, pero es que realmente llega un momento en que tú no ves el color. Tú ves a tu hijo y no hay color. ¿Qué pasa? Que esas diferencias se las hacen ver fuera. Se las hacen ver en el parque, se las hacen ver en el cole, se las hacen ver en el entorno familiar y de amigos. Yo a veces me he encontrado con algunas preguntas que le han hecho familiares a mi hijo que yo digo, no puede ser. Vamos, yo a veces que me quedo, hubo un familiar bastante directo
además niña, que le dijo a mi hija: tú eres tan buena porque eres adoptada, y para que tus padres nuevos no te abandonen, por eso te estás portando tan bien. Claro, mi hija vino: mamá, pero mira lo que me ha dicho. Y era un familiar bastante directo. Entonces, ahí es donde la gente, tanto tenemos que enseñarles, ¿no? Que las diferencias realmente donde las ven, donde nos las hacen notar, siempre es en el exterior. En casa son hermanos más y son amigos y juegan, pero jamás se echan nada en cara, ningún color, ninguna etnia, allí ni nada. Si es verdad que yo tengo que estar mucho más atenta cuando vienen del colegio, cuando vienen con la cara cambiada, ya sé que algo ha pasado. Entonces yo ya no puedo decirle: es que te han dicho esto, que te han dicho lo otro, sino bueno, ¿qué ha pasado en el recreo? ¿Cómo ha ido? Entonces ya si ellos se ven con confianza, pues contarán. No cuentan todo lo que, porque suelen callarse, pero que sí cuentan, no tan a menudo como me gustaría, pero sí que cuentan. Sí que cuentan, sí. A mí hace poco mi hijo vino a casa y después de estar 5 años con los mismos compañeros, 2 de sus compañeras le dijeron que yo era su madre falsa. Y se quedaban tan pancho, y mi hijo no lo contó así: oye mamá, hoy me has dicho tal y tal, que tú eres mi madre falsa. Justo de eso, así, de sopetón, y dice: bueno, ¿y tú qué le has dicho? Y dice: pues ¿qué le voy a decir? Que no, que yo tengo 2 madres, que una no me pudo cuidar, que tú eres la que me cuida, y que ¿cómo vas a ser falsa? Es que yo soy un niño falso. Digo, Dios de mi vida, menos mal que lo tiene claro. Pero es que en la escuela, y lo del racismo, lo mismo. Yo hubo una época que le tuve que enseñar a mi hijo a decir: no soy kazajo, no soy chino, soy kazajo, pero los chinos son muy majos. Porque lo llamaban chino en plan despectivo. Y entonces no quería que la palabra chino para él significara un insulto. Pero ¿cuántas conversaciones hay detrás de todo eso, ¿no? Para que tu niño sea capaz de hablar, de reaccionar y de argumentar de esa manera, ¿no? Sí, no, vamos, y desde que se enteró de lo de la segunda madre, que es de donde arranca todo, y desde que pudimos hacer que volviera a retomar su tranquilidad y lo entendiera todo y asumiera y asumiera yo también, que nos podía querer a las 2, porque eso no solo lo asume el niño. La primera que tiene que asumir, ¿verdad?, que hay otra madre con la que tienes que compartir su corazón, somos nosotras. Entonces, bueno, pues todo eso lo vas aprendiendo, y lo vas aprendiendo cuando tu hijo, por ejemplo, te dice: bueno, mamá, y él no ha visto en su vida a su madre, no sabía ni que existía, mamá, que sepas que yo la quiero, ¿eh? Y que yo también la quiero y que la perdono. Entonces dices tú: bueno, y si esta criatura la quiere y la perdona, ¿quién soy yo para juzgarla? Si yo no sé ni de sus circunstancias personales, ni de las del país, ni de nada, porque yo era una de las que estaba muy enfadada con la madre de mis hijos, iba a decir con la hija de mi madre, con la madre de mis hijos, porque le echaba mucho la culpa de todo lo que ha pasado. Y bueno, vamos a ver, no podemos desculpabilizar, pero tampoco podemos señalar con el dedo, porque no sabemos realmente qué ha pasado, qué le ha llevado a esa persona a privarse de 2 hijos, de 2 personas tan maravillosas como son mis hijos. Y en tu experiencia y en vuestra experiencia, el darle un lugar a la madre biológica y poder hablar con naturalidad, incluso hablar sin culpabilizar y sin connotaciones negativas, ¿eso en vuestra experiencia ha sido bueno para vuestro hijo? Es que no queda otra. Es que no queda otra. O sea, la amenaza tiene que llegar a un momento que te des cuenta que es mucho más amenazante el que tú la sientas a ella como una amenaza y se lo transmitas a tus hijos, es mucho más amenazante que la amenaza en sí, que es que un día se conozcan, que quieran conocerla. Pues es que yo no querría conocerla. Entonces, pues todo eso es un camino que te tienes que trabajar, pero que no queda otro. O sea, no hay competencia, no puede haber competencia. No somos amigas, no somos compañeras, pero hay que entender que pasó algo por lo que estos niños están aquí. Y desde luego es que no le puedes ni siquiera hacer ver a tus hijos que tienes un encono con esa persona, porque los niños son esponjas y los notan. Cualquier persona tiene que asumir su historia personal. Cualquiera de nosotros tiene que asumir su historia personal. Y ellos, pues como una persona más. Lo que pasa es que en momentos determinados son historias muy duras. Entonces, bueno, pero para eso están ahí sus padres adoptivos, que son los que van a ver por qué camino, por qué vereda se toma, para que ellos lo vivan y lo asuman de manera natural. Mi hija dice que ella no tiene madre en China, porque la abandonó y esa no es su madre.
Y yo soy consciente de que mi hija tiene que reconciliarse con su madre biológica. Eso ella lo va a tener que hacer en algún momento. Y algunas veces lo tiene que hacer porque ella tiene que asumir su historia personal. Y ella no puede renegar de su madre, porque tú no puedes renegar de tu madre biológica, porque es tu madre, claro, punto. Claro. Punto. Y eso a mí no me quita mi papel de madre con ella, no. Ni yo me siento absolutamente para nada que deje de ser menos madre, para nada, en absoluto. Lo que pasa es que algunas veces nuestros hijos nos plantean preguntas que tienen difícil contestación o ninguna. Y entonces lo único que puedes hacer es, pues no lo sé, acompañarlos y estar ahí, simplemente porque si hay muchas cosas que una no entiende, ¿cómo las va a entender ese niño o cómo las va a explicar? Pero no te queda otra que acompañar y ya está. Una cosa, eso es muy importante, eso que tú estás diciendo, cuando no tienes respuesta. Porque cuando no tienes respuesta, a ellos se sienten mucho más inseguros. Claro. Entonces casi hay que devolver, hasta que tú tengas la respuesta, tienes que intentar devolverle la pregunta para ver un poco qué está pasando por su mente, ¿no? Entonces cuando ellos te lanzan una pregunta, tú le dices, pues, ¿tú qué piensas? Y le devuelven la pregunta. ¿Hasta dónde? ¿Entiendes? ¿Tú qué piensas? Porque muchas veces la respuesta, cuando ellos te dicen lo que les está pasando por la cabeza, te dan pistas a ti para ver un poco por dónde tienes que encauzar. Claro. Entonces, es muy peligroso cuando te hacen una pregunta y el decir, pues no lo sé. ¿Entiendes? Porque en momentos determinados después de... Entonces, eso a mí me vale. Yo le lanzo la pregunta a ella otra vez. Y entonces ella empieza a darme pistas de realmente qué es lo que se está planteando ella. Entonces yo ya sé el tema que estamos tratando en ese momento. Mira, hay una cuestión que quiero que se trate, y además me gustaría que lo hiciera María, que es el tema de la escuela, porque ella tiene una experiencia muy concreta. Hemos estado hablando a raíz del tema del racismo y de los 4 hijos de Loreto. La socialización en los centros educativos, hoy por hoy, bajo mi punto de vista, y hablo como maestra, deja muchísimo que desear. Deja muchísimo que desear. Nos hemos imbuido tanto con el currículum puro y duro que hemos olvidado lo más esencial de la escuela, que es la convivencia. Yo a mis alumnos les digo, a la escuela se viene a aprender, a pensar y a convivir. Y tanta importancia tiene una cosa como la otra. Y en las escuelas estamos padeciendo ahora mucho una vuelta atrás increíble en volver a la escuela tradicional, del currículum puro y duro, trabajar nada más que todo el tema memorístico y hacer trabajos individuales, aunque hay otra parte de la escuela que está batallando muchísimo por metodologías cooperativas y modelos de escuelas inclusivas. Entonces, María es verdad que tiene una experiencia muy reciente y muy vivida. Y entonces lo que yo sí quería es que nos dijera cuáles son sus miedos actuales con respecto a la escuela. Bueno, actualmente mis miedos han... A ver, yo he conocido las dos partes. He estado durante 5 años sufriendo en carne propia, viendo a mi hijo sufrir frustraciones, baja autoestima, durante 5 años, en que se dice pronto, en la escuela. Lo tuve que cambiar irremediablemente. El año pasado me recorrí varios colegios hasta que di con el que veía que se iban a tratar las necesidades de mi hijo. Y cuando hablo de necesidades, yo no quiero generalizar, pero estos niños traen unas necesidades especiales que la escuela debe de estar atenta y alerta para saber tratar, pero no solamente la de estos niños, sino la de todos los niños en general, porque en nuestra sociedad necesitamos escuelas con modelos inclusivos, donde prime la equidad, que no es lo mismo que igualdad. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que en la escuela no puede haber niños ni listos ni tontos, ni superdotados, ni el que no vale con déficit. Porque empezamos a estigmatizar, empezamos a poner etiquetas que lo que estamos haciendo es educarlos en valores nada favorecedores para ellos. Y entre los propios padres empezar a decirle a la maestra, mira, es que mi niño superdotado me lo has puesto con el que tiene déficit de atención y no quiero que tal. No, es que a lo mejor tu hijo, el que han etiquetado de superdotado, a lo mejor se beneficia, aprende mucho más del que ponen de hiperactivo y de déficit, de todas las etiquetas que se quiera poner, que el hiperactivo del superdotado. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que hay que intentar hacer un entorno en el que los niños aprendan que
que unos con otros se pueden enriquecer. Yo defiendo la escuela pública, hoy por hoy mi hijo está en una escuela privada, porque él no puedo ahora mismo, no tengo queja alguna, porque están totalmente atendidos con profesores totalmente vocacionales, que atienden la diversidad de su clase, que se desviven, que ante cualquier problema están atentos para ayudarlos y lo hacen crecer en valores. En la escuela donde estaba mi hijo anteriormente había grandes maestros, por eso no me parece justo meter a todos en un mismo saco, porque tenemos grandes docentes y creo que es para mí es la profesión más importante que hay, la docencia, y hay que valorarla como tal. Entonces me parece, por ejemplo, una aberración que cada 4 años se mira a ver si se reforma el tema educativo. Eso no hay un sistema educativo que lo soporte. La escuela necesita reforma, la necesita ya. Pero que duren en el tiempo, y sí. tienen que durar en el tiempo y tienen que adaptarse a los años en los que estamos, a las necesidades de los niños, porque los niños no pueden hablar, pero los padres y los profesionales que trabajan en ellos sí. Entonces no es justo que haya gente muy preparada queriendo estar en un puesto que está ocupando, por ejemplo, otra persona que no está capacitada. Es que muchísimas cosas, no quiero entrar en... porque entonces me iría muchísimo, pero sí que hay una gran diferencia, yo la he vivido este año, a cómo mis hijos han pasado de estar estigmatizados en un colegio a estar felices, a que ya la semana de estar allí te abracen y te digan, mamá, gracias por cambiarme de colegio, a estar súper integrados, ya no digo solamente en tema académico, que para mí es lo de menos, pero hasta en eso han mejorado, pero sobresalientemente. ¿Pero por qué? Porque hay gente que cree en ello y que lo hace subir esa autoestima, que en el otro colegio, recuerdo los fines de semana, que teníamos que tirarnos todo el fin de semana intentando subir esa autoestima, sabiendo que el lunes, cuando entrara por la escuela, esa autoestima iba a volver a morir. ¿Por qué? Porque se la iban a volver a matar. Hay que hacer un cambio y hay que hacerlo ya. Yo me gustaría, vamos a ir terminando porque se nos ha pasado el tiempo volando, pero no quiero que os vayáis sin que nos contéis qué ha sido lo más difícil en vuestro proceso, en vuestra relación con los niños. ¿Qué ha sido lo más difícil y qué es lo que más os ha ayudado? Venga, empezamos. Si hay algo difícil. Sí, todo lo que hacer cosas difíciles. Pero con relación al proceso de adopción, con relación al día a día. En relación a la vinculación, al formar el vínculo con tu hija. Hombre, yo la verdad puedo decir que he tenido muchísima suerte con mi niña, porque yo estoy acordando ahora mismo cuando mi niña leyó, que yo también le di que leyese la carta que pone al final del capítulo, y entonces ella me dice, mamá, ¿tú piensas eso de mí? Y yo me quedé así, digo, ¿cómo que no? ¿Cómo no? ¿Por qué lo dudas? ¿No? Entonces, a mí en una charla que nos dieron en la asociación, en AFAN, nos dijeron que teníamos que darle buenas cartas, ¿no? Cuando juegas al póker tienes que darle buenas cartas a tu hija. Entonces, yo es una cosa que siempre he intentado con Ana, que es darle buenas cartas, que ella siempre tenga como recursos, que se sienta querida, que se sienta como una más, ¿no? Y cuando me ha dicho, que es un poco lo que a mí siempre me ha dado como, se adaptará bien, se sentirá ella, quizás muchas veces el miedo al futuro, a cuando ellas sean realmente conscientes, a si a mí me aceptará, me rechazará. Y a mí una cosa que también le iba a decir antes, que me ayudó mucho, cuando Mercedes me dedicó tu libro, el de Yo tengo 2 mamás, y yo lo dejé encima de la mesa, porque también ese era mi miedo, ¿no? Que ella, a medida que fuese siendo consciente, porque ella sí que sabía, cuando ella fuese consciente realmente, pero de corazón, de sentimiento, pues yo dejé el libro en la mesa a ver qué pasaba, ¿no? Y pasó un tiempo, ella lo cogía, lo ojeaba, hasta que un día me dice, léemelo, mamá. Y cuando yo se lo leí, fue cuando ella empezó a expresarme, lloró, me expresó emociones, y eso fue una parte que a mí me tranquilizó mucho. Por eso yo creo que tener recursos es muy importante, que tenemos recursos, pero a veces recursos pues así, y no hay que imponerse, no hay que tener una conversación, siéntate que te voy a decir que eres adoptada, sino
Fíjate, eso, tenía ese cuento y... Un cuento puede ser una ayuda para provocar, hablar de un tema, tal, ponerle nombre a las cosas. Y leerlo en tercera persona, en otra persona, sacar Claro. sus problemas, los ven reflejados fuera y eso les resulta absolutamente interesante. Entonces, a mí lo fácil, yo creo, ha sido fácil porque en el fondo ha sido un día a día que realmente a mí se me han quitado esos miedos. Es decir, yo no tengo miedo que me digan que si soy madre adoptiva, que si... Es decir, que en el fondo yo lo vivo todo con mucha naturalidad y creo que en el fondo cada uno tenemos que vivir con naturalidad, vivir el día a día. Y luego, el despejar lo que pasa en el futuro, también yo ahí he aprendido que en el futuro no es nuestro, que no nos pertenece y que ya vendrá. Entonces, cuando vives el momento y vas viviendo que hoy tiene un problemilla, que no sé cuánto, pues a esto me enfrento, ¿no? Y ayer se le decía, teníamos tutoría en el colegio, y que si tiene ahora problemas, que digo, yo tengo que, digo, con estos bueyes tengo que arar, digo, aunque soy un poquillo, digo, pero no crearme falsas expectativas, es decir, yo tengo esto, ¿no? Estos instrumentos, pues utilizar, no sé, que no nos creamos problemas realmente cuando en el día a día puede ir solucionándolo. Entonces, muy importante, a mí me parece muy importante lo que estabas comentando, ¿no? Primero, tener recursos, decías que los cuentos, yo tengo 2 mamás y otros cuentos que hay, libros, las películas, en Adopción Punto de Encuentro nos recomendáis películas. Todos los viernes, sí, con José Ignacio Díaz Carvajal. Entonces, bueno, es una oportunidad también para poder hablar con ellos de temas, ¿no? Y luego esto que dices, ¿no? De tener las expectativas que podemos tener de una manera realista, que también lo contabas tú, ¿no, Mercedes? O sea, el día a día mis hijos son estos, no son los que yo me había imaginado, son estos, y tengo que querer a mis hijos que son estos, con sus fortalezas y con sus debilidades, ¿no? Y eso es muy importante, y no es fácil, y eso no se hace de entrada. No es fácil porque nos pasamos años idealizando el momento de ser madre, de tener a nuestros hijos, y la verdad que no nos idealizamos momentos malos. Entonces, cuando llegan tus hijos y llegan con problemas y llevan pues entonces es cuando dicen, madre mía, esto qué es lo que tengo ahí, y entonces el trabajar día a día con ellos, yo siempre digo que el tiempo y la rutina es el mejor aliado para la vinculación y para ese apego con ellos, que en ocasiones no es fácil, y que yo, por ejemplo, a día de hoy, en 6 años, sé que todavía nos queda muchísimo que trabajar. Por eso muchas veces he escuchado a los profesionales, te dan consejos, te dan herramientas, te dan tal, y conforme te las van diciendo, tú vas diciendo, pero qué difícil es ponerlas en práctica. Sí. Y cuando la hago, qué difícil me lo pone mi hija, me lo pone mi hijo, que me está ahora pasando esto. Que vivirlo en carne y hueso es muy diferente a leerlo. Sí. Loreto, ¿y tú? Pues bueno, lo difícil ha sido la recomposición familiar, o sea, pasar de 2 a 2 años, al poco tiempo llega la Irene, después llega Antonio, después el tercero y el cuarto. Ya casi que como que el tercero y el cuarto, el primero y el segundo como que tú te adaptas un poco a ellos, pero ya el tercero y el cuarto, mira, apúntate al carro, vamos caminando todos, porque tú ya más reorganizaciones ya es que es imposible que hacer. Pero también una cosa muy difícil que yo quería comentar son las advertencias. Cuando empieza el proceso de adopción, porque te advierte la familia. Te vas a meter, piénsalo bien, decides que quieres adoptar, vas a los al curso de información, a la charla informativa, ahí están los técnicos diciéndote cuidado, las mochilas, a ver, nosotros que queremos y que queremos, luego empezamos con los cursos de adopción y siguen insistiendo y a ver lo que nos vaya a meter y tener mucho cuidado y pensarlo bien, pero nosotros seguimos para adelante. Luego llega la valoración, y allí tenemos a nuestros psicólogos, los asistentes sociales, también mirar bien, que no sé, que somos como luchadores contra todo, ¿no? Y ya claro, es como que cuando ya tenemos por fin a nuestros hijos y tenemos alguna dificultad, como que no queremos quejarnos. Entonces tú ves a millones de madres biológicas que pueden decir tranquilamente, estoy harta de los niños, es que estoy cansada, es que no puedo más. Pero nosotros nos callamos. Si es que nos han advertido tantas veces que como decimos, estoy harta, o sea, te callas y es que no hay más que hablar. Entonces sí es verdad que a mí me ha servido un poco el libro pues para sentirme mejor madre. Y voy a leer una cosa que ha escrito María Ángel en el prólogo, con lo que yo creo que nos sentimos muy identificadas. Cuando leía estas páginas sentía una sensación de tranquilidad y de paz,
al comprender que estas noches en blanco, llorando y sintiendo el vértigo en el estómago al pensar en el futuro y preguntándome qué va a ser de nuestra vida, no significaban que me arrepintiera de nada, ni que fuera señal de ser una mala madre. Es tranquilizador saber que otras madres se han sentido igual y que son buenas, buenísimas madres. Que lo habéis hablado todas en el libro o en los coloquios que hemos tenido, ¿no? Pues eso, la sensación de vértigo, de decir que el cansancio, tú hablabas de la depresión posadopción, ¿no? Sí, que cuesta tanto, o sea, que también se siente, se sufre, y sin embargo que no nos atrevemos a manifestar, pues porque el reconocimiento social que hay con respecto al nacimiento biológico y a la depresión posparto biológica, pues no existe en el ámbito de la adopción. Es que tú ¿no? tienes tu niño aquí y eso es lo que estás buscando desde hace 10 años. ¿A qué te quejas? Claro. Ya no puedes quejarte. Y luego aparte que es como que se empeñan, que es lo de las advertencias también, en reseñarnos como si la adopción fuera una especie de segunda vía. Bueno, yo he llegado a oír que somos madres de segunda mano. Somos familias de segunda. O sea, es que es muy fuerte. Entonces yo soy su segunda madre, pero no soy su madre de segunda. Entonces, no soy su única madre, pero soy su madre verdadera. Su otra madre. No, pero soy su madre verdadera. O sea, que es que... Claro. Y el tema está en eso, en que no nos permiten y no nos permitimos porque nos deslegitimicen un poco, ¿no? Y entonces, no vaya a ser que... Pero gracias a nosotras, yo creo un poco, ya empieza, porque en los foros sí que se ve y se queja la gente y tal, pero un poco el hermetismo se ha roto y ya pues ya está claro que se puede uno quejar, que no pasa nada, que por eso no los quieres menos y por eso no van a ser menos hijos tuyos, ni tú te vas a sentir peor madre, ¿no? Entonces eso ya te descarga bastante, ¿eh? Yo quería apuntar una cosa. Yo lo pasé mal al principio en el vínculo pero bueno, ya lo he contado, pero fue muy poco tiempo. La verdad es que la madurez de mi hija a mí me asombra por momentos, me asombra por días, pero yo he llorado muchas veces y he llorado siempre por causa de la madre biológica. Y os explico. Cuando yo veía a mi hija, cuando a mí me contaban, cuando yo me volvía a leer su expediente y veía la vida tan durísima que ha llevado mi hija, yo lloraba muchísimo porque yo no estaba allí para poder... Claro. Y yo estaba aquí metida en un proceso de embudo durísimo esperando a que me asignaran. Y yo tenía que haber estado con ella. Yo sentía que yo tenía que haber estado con ella en esos momentos. Y luego he llorado mucho también cuando la veo tan feliz, tan resuelta, tan madura, tan que me asombra todos los días, con ese sentido de los monstruos, día gastando bromas. Parece que no tiene más misión en esta vida, que es que todo el que esté a su alrededor esté contento. Yo es que me tiene alucinada. Y en esos momentos lloro pensando si su madre biológica la viera. Si su madre la viera. Todo lo que se está perdiendo en su madre. Y eso hace que yo tenga una relación con una persona a la que no conozco. Sí. Y tengo una relación muy fuerte con ella. Sí, además tengo una relación muy fuerte con ella. Primero la tienes que encajar, luego tienes un poco que admitirla y al final tienes que hacerla casi un sujeto de pleno derecho en tu familia. Sí. Porque es que además Montse la Pastora, que es una psicóloga clínica de renombre, que justamente en una reseña que hizo en el libro, en el cuento de Yo tengo dos mamás, decía que cuando en sus consultas le preguntaban a los niños que si pensaban en su madre biológica, decían siempre. Solía ser la respuesta siempre. Claro. Entonces tienes que admitirla primero tú y después eso. Sí. Y tienes una relación con ella realmente y sobre todo en los cumpleaños. ¿Quién no se acuerda de ellas en los cumpleaños? Donde dices, madre mía, es que su reloj biológico le tiene que estar recordando las dos faltas que tiene tan grandes, ¿no? Porque eso se te tiene que abrir las entrañas. O cuando entre ellos mismos dicen, ¡ay, tiene un lunar igual que yo aquí! Sí. Y se preguntan, ¿de quién será? Ponte en su lugar. A mí me gustaría saber ese lunar a quién pertenece, si pertenece a mi madre, a mi padre, a una abuela, a una tía. Hay que ponerse en el lugar de ellos. Sí, mi hijo el otro día en la comida, que es donde suele soltar las bombas, me dice, mamá, ¿mi mamá tendría la misma edad que tú? Digo, no, creo que era bastante más joven. Y me dice, ¿y cómo sería de guapa? Y digo, pues mira, tu hermana, que su hermana es una belleza,
Digo, mira a tu hermana y seguramente será tan guapa como ella. Y dijo la hermana, dice, sí, pero tenía dientes de oro. Y dice, pues eso no me gusta. Y ya ves, ya se rompen las... Y me acuerdo que cuando nosotros fuimos a conocer a Diana, lo primero que nos hizo como los cabellicos, mirarnos los dientes. Y fue el otro día cuando mi hija me miraba la piel y luego me decía que su madre tenía muchas pecas, muchos lunares en la cara, y me tocaba la piel y, sí. Y ya luego me lo... Oye, ¿y un consejo para cuidar la pareja? Ahí ya me permitís que me... me permitís... Tú tienes la mejor, la más Yo siempre lo digo, mi marido es el mejor. No da ruido. Pues yo creo que uno de los mayores consejos para la pareja es intentar, aparte de que esto te une, por lo menos los que somos más que separarnos nos une, pero pasamos por momentos en los que no sabemos por dónde tirar. Entonces creo que el matrimonio debe hablar muchísimo, es una de lo principal, e intentar, no, aunque es difícil, no idealizar mucho los momentos con los hijos, porque cuanto más hables de ¡ay! Y qué bonito, que no, hay que intentar ser más realistas y hay que intentar, una vez que ya, sobre todo cuando llegan los niños y ya te enfrentas a la dura realidad, estar a una los dos, estar a una y hablar muchísimo, y si hay un problema, consultarlo el uno con el otro, y sobre todo no dejar sola a una de las dos partes, no, la implicación porque esto desgasta muchísimo este proceso, y cuando te encuentras con tu hijo, como todo recaiga en una sola persona, al final acaban separándose. O sea, para mí mi consejo es estar muy unidos y muy compenetrados. Yo creo que la implicación, es más, yo he redescubierto a Eduardo en la relación con los niños, porque se implica muchísimo. Él es el que los lleva al médico, él es el que está pendiente de montones de cosas, y eso me hace admirarlo más. Y yo creo que cuando llevas años ya de matrimonio, una de las cosas que más lo reavivan es la admiración que le tienes, ¿no? Entonces, lo implicado que él está con los niños es lo que, por ejemplo, yo les diría a las parejas: implicarse y hacer equipo. Ayudarse el uno al otro. Yo creo que sí. Y también yo creo que es también vivir más como pareja, que yo creo que eso pasa en todos, tanto biológicos como adoptivos, porque te centras tanto en los problemas de tu hija, que del niño, que es que te olvidas realmente de pareja. Entonces, a veces es que los temas de conversación son cuándo hay que llevar a la niña al médico, qué no sé cuánto, y el colegio, y esto. Entonces, realmente yo creo que tenemos que vivirlo, porque cuando a veces Antonio y yo hemos ido a dar un paseo solo y nos hemos cogido de la mano, digo, uy, qué alegría, digo, no sé, es como decir otra vez somos novios, o tenemos un espacio para nosotros. Y yo, el buscar en momentos de espacio, o irnos solos, mi madre siempre me dice, venga, ¿cuándo vais a ir a algún sitio? Y yo, el propiciar eso, a mí me hace un poco... Y otra cosa que a mí me sorprende, que a veces, no sé, yo me involucro, a veces me involucro más no sé, en Ana, en esta cosa, y cuando... A mí me sorprende a veces cuando llega por la noche, a veces Ana se ha acostado en nuestra cama y se ha quedado dormida, o en el sofá, como Antonio, porque ahora le cuesta más trabajillo darle besos a él, como Antonio la coge y empieza a darle besos, y lo digo, Toño, que la va a despertar, que deja de darle besos. Esa ternura que tienen, que a veces tú crees que no la tienen, y tienen esa ternura que la cogen cuando está dormida, y a mí eso me sorprende, que yo también tengo que delegar mucho más en él, en darle más papel, protagonismo, el dejar que yo siempre soy la que hago mejor la cosa, soy la que mejor la baño, la que mejor... Entonces, eso también, cuando yo a eso lo delego, y ahora que está un poquito malilla, él ha tenido que asumir muchas más cosas, yo he notado cómo él se ha esponjado y ha desarrollado muchas más capacidades que antes las asumía yo, y él es mucho más capaz, vamos, que de otra forma distinta. Nunca puedo decir que ni mejor ni peor, es que lo hace de forma distinta que yo. Ese consejo me gusta, ¿no? De dejar espacio, de dar espacio y dar oportunidad también a que se impliquen. Sí, porque a veces las madres poderosas, ¿no? Rápidas, cuando te das cuenta ya está todo hecho, ¿no? Y al final dices, y sin embargo echas de menos que
que te ayuden, pero no da oportunidad, ¿no? Loreto, ¿y tú? Pues yo creo que priorizar la pareja, vamos. Es verdad que nuestros hijos son los más deseados y entonces tenemos que hacer un ejercicio para coger, decir, no, primero la pareja, porque es que yo me di cuenta que cuando yo abrazo a mi marido, mis hijos me miran con una cara diciendo, mis padres se quieren. Y yo creo que eso es tan importante para ellos, le da tal seguridad que yo creo que priorizar en este caso la pareja, bueno, en este caso, y yo creo que con una familia con hijos, yo creo que priorizar la pareja es muy importante. Y luego lo que dice ella, salir de vez en cuando solo. Yo tengo una amiga que es orientadora familiar, dice, Loreto, cuando salgas con tu marido, no hables de los niños. Y se nos ha dado el caso de salir, de sentarnos y buscar el tema de conversación, porque, a ver, porque nada más que me sale ni al colegio, y en el parque, y en casa, y fíjate que Antonio ha hecho esto, y mira que no sé qué, y es súper difícil. Entonces yo creo que salir con el marido, con la pareja, y evitar hablar de ello durante una horita. A ver si lo conseguimos. Algo que se haya quedado en el tintero. Muchas cosas. Yo quería hacer un apunte. En ese hablar que estábamos diciendo lo mismo con la pareja que con los niños, hay que comunicarse muchísimo. Y hay que hablar, y tenemos que acostumbrarnos a expresarnos y acostumbrar que los niños, hay que hablar de sentimientos. O sea, y esto, cuando te cuenten cualquier historia, y esto, ¿cómo te hace sentir a ti? Y tú, ¿cómo te sientes? Porque eso es muy importante. Es muy importante. Y ayudarle a ponerle nombre. Sí, por En supuesto. Mi casa era chulo, ¿cómo ha estado la película? Chula. ¿Cómo te lo has pasado? Muy chuli. ¿Era chulo o Chuli, no me acuerdo, o, negativo no sé sí. lo que era, ¿no? Pero sin matices. Chungo, chungo. Porque sí. y hace falta, ¿no? Decir, Hace falta. pues esto es tristeza, pero no es que estés triste, es que estás cansado, o no es que estés triste, es que estás enfadado, no es que estés enfadado, es que estás triste. O sea, esos matices de las emociones. Muy importante. Sí. Mi hijo un día, perdón. Hay un libro muy bonito que se llama El Emocionario, Ah. que identifica. Sí, yo lo cada estoy emoción. trabajando ahora y muy bien. Y a mí eso me Muy ayuda bien. mucho, porque incluso a mí, es A mi decir, hija la estoy Sí. Mi hijo un día vino con unas caritas pintadas y me decía, pues mira, esto es tristeza, esto es alegría, esto es enfado, esto es, no sé lo que me dijo, esto es tal, y dice, y chino. Digo, ¿cómo chino? Dice, hay un estado que se llama chino. Dice, sí, es cuando me enfado cuando me llaman chino. O sea que fíjate, tenía hasta un estado emocional para el que él sabía que cuando le insultaban, ese era otro estado emocional distinto para él. O sea, Que hablar de emociones no solo tenemos que acostumbrarnos, hay que provocarlo. Hay que provocar que se hable de emociones. Bueno, pues porque es que es entonces muy yo, importante. antes de que termine el coloquio, voy a provocar una emoción que tengo. Venga. Entonces, y yo quiero, lo primero, agradecerte enormemente este espacio que creas y la labor que estás haciendo con Escuela de Familias Adoptivas y el momento que nos has brindado hoy de poder estar aquí hablando, y sobre todo quiero agradecerle a mis compañeras que del minuto uno que le propuse el proyecto dijeron que sí, que me siento súper orgullosa de ellas y que estoy aprendiendo un montón, y este coloquio a mí me gustaría dedicárselo a Inma por su lucha y su valentía. sí. Porque ha vuelto al redil. Porque ha vuelto a vivir, exactamente. Al redil. Al redil. Al redil de las Al redil. mariposas. Enseñarnos con las enseñarnos mariposas. el libro, que vamos, ya lo conocemos mucho, pero bueno, enseñarnos así la portada, esa portada tan bonita del libro, ¿no? La adopción desde dentro. Hay muchas más cosas de las que en el tono en el que hemos hablado aquí esta mañana, hay muchas cosas que pueden ser una ayuda importante para las personas que estáis viviendo esta maravillosa aventura de ser una familia adoptiva. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. No será la última vez. Y bueno, y será un honor otra vez. Estupendo. Está súper bien. Vamos. ¡Qué bien!